La basura en el océano y las vías fluviales se clasifica como uno de los problemas de contaminación más graves que afectan a nuestro planeta. Más allá de su mal aspecto, la marea creciente de desechos marinos amenaza la salud humana, la vida silvestre, las comunidades y las economías de todo el mundo. El océano enfrenta muchos desafíos, pero la basura no debería ser uno de ellos. La basura en el océano es completamente evitable y los datos que recopilas son parte de la solución. La limpieza costera internacional, International Coastal Cleanup, es el esfuerzo voluntario más grande del mundo en defensa de la salud del océano y de las vías fluviales. La recolección de residuos a grandes rasgos funciona de la siguiente manera. Se recoge la basura y luego se recopilan los datos. Se organiza y analiza la información. Se publican los resultados. Y por último, se idean y proponen soluciones para la reducción de nuestro impacto. Importancia de la limpieza. No es una limpieza común. Nuestro objetivo es identificar los residuos encontrados para entonces separar y contabilizar todos los objetos encontrados llevando un registro en un formato. La razón de este registro es generar estrategias específicas y normativas para la regulación de cierto residuo. Queremos llegar a la raíz del problema y no gastar más esfuerzos en un resultado temporal. Dinámica del equipo. La integración de equipos originalmente se hacían de máximo 5 personas. Sin embargo, esto dependerá de las personas totales y del estado en el que se encuentra el semáforo de riesgo epidémico. Se les recomienda que sean de mínimo 2 personas, una persona encargada del llenado del formato con breve apoyo en la limpieza y otra persona encargada de recolectar y contar los residuos, llevando siempre una continua comunicación para agilizar el registro. Se deberá sugerir un líder de equipo, el cual solo él deberá hacerse cargo del llenado del formato. Nadie más puede llenar el formato. Recomendaciones. Llevar a cabo la limpieza con cuidado y seguridad, prestando mucha atención en el entorno y los objetos que se levantarán. Cada integrante del equipo contará con al menos un guante para recolectar residuos. En caso de encontrar animales muertos, no se deben de tocar o mover de lugar. Se deben de reportar con un coordinador de la limpieza y esperar instrucciones. Las conchas, algas y arena no son basura, por lo tanto no se recolectan ni se mueven de lugar. Los residuos que no están en el formato también se recolectan aunque no se contabilicen. De preferencia, documentar la recolección de basura con fotografías y videos que ayudarán con la evidencia y promoción de la limpieza del siguiente año, cuidando el consentimiento de las personas fotografiadas o grabadas. Llenado del formato. Es importante escribir todo con letra legible, como se mencionó antes, que solo una persona se encargue de llenar el formato para evitar confusiones, y al concluir el llenado, entregárselo a un coordinador del área. Se anota el nombre del responsable del formato y su respectivo correo electrónico. Se anota el tipo de entorno limpiado. Solo se puede seleccionar una opción. Generalmente se hacen en las playas, por lo que sería esta la única opción. Anota el nombre del sitio donde se hizo la limpieza. No puedes anotar más de uno. Si limpiaron más de uno, no deben de combinar los datos. Tendrían que ser registrados en distintos formatos. Anota el estado, la zona y municipios separados por una coma, el país, y un señalamiento o cruce más cercano que encontraste antes de llegar al sitio. Anota con números la cantidad de participantes involucrados en ese formato. No se incluyen integrantes de otros equipos. Esto se separa entre los menores de 12 años y los de 12 años en adelante. Por último, anotarás la fecha de la limpieza y el objeto más extraño que encontraron a su propia consideración. Daremos vuelta a la hoja y comenzaremos a anotar las cantidades. Los espacios de este listado están pensados para que uses la típica marca de conteo, para agilizar las sumas. Si no encuentras uno o varios objetos, anótalo aquí. En la sección de animal muerto o lesionado, esperaremos instrucciones de los coordinadores, ya que se requiere de una medida de limpieza especial. En caso de recibir autorización para intervenir por parte del coordinador, anota el tipo de animal, especificando si se encontró muerto o lesionado. Por último, anota con números las cantidades. El número de costales llenos de basura, la suma del peso de toda la basura recogida y la distancia o área limpiada. Esto dependerá si limpiaron caminando en línea recta o en un radio de un área.
Todo esto especificando el tipo de unidades, haciéndolo con un círculo. Por un mar libre de plásticos.